Buenos días, a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la Biblia. No es lo que digo yo, como lo digo yo, sino qué dice la Biblia acerca de. Y en estos días, pues precisamente vamos a hablar de un tema que estamos próximos a celebrar, pues, estamos el 24 de diciembre. Son las 10:29, ¿verdad? Los 10:28, 29 parece. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con usted la palabra de Dios. Vamos a hablar precisamente acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es que sepamos la fecha exacta, no es una fecha exacta cuando celebramos, es un día impuesto, opuesto para llevar esta celebración. Cada quien sabemos que no es el arbolito, no son los regalos, no es la cena, es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo conmemoramos o lo festejamos o lo vivimos de esta manera con regalos, con el arbolito, nada tiene que ver. Hay tradiciones que no son dañinas al Evangelio, pero hay tradiciones que sí. Pero precisamente, pues nos unimos a la celebración, no que nació, repito, en esta fecha, sino concordamos con la gente que está entendida que nació un Salvador en la tierra, que Dios envió a su Hijo a la salvación de la humanidad. Al hablar algo sobre el tema infinitamente sagrado de la persona del Hijo de Dios, hacemos bien si vacilamos o dudamos en hablar de él, porque como dice ahí en, ¿qué dijimos? Éxodo 3, 5 y 6, si me lo lees, por favor. Éxodos 3, 5 y 6 dice la palabra de Dios, y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Bueno, en la tierra que estamos pisando es santa, debemos venir pues descalzos a pisar tierra santa, o sea, debemos tener precaución de no caer eh, en otra cosa, ¿verdad? El lugar que pisamos es tierra santa, no podemos acercarnos a él, sino es descalzos, limpios, ¿verdad? No sea que nos contemos entre aquellos que lo han profanado mediante especulaciones erróneas y perversiones de la verdad. El temor a los numerosos masacres que se hacen acerca de la doctrina de la fe es tremenda, ¿verdad? Y al contrario que debemos hacerlo con respeto porque es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, en su palabra. Esta mañana vamos a ver precisamente, esta es una pequeña introducción, vamos a ver acerca de qué es lo que nos dice en Génesis capítulo, ¿qué dijimos? 3, versículo 15, Betty, por favor, en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias. ¿Puedes orar, Betty, por favor? Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, el cuidado de anoche, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, te ponemos ante ti esta predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que guía y el que usa al que está predicando. E igualmente, Señor, a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Te pedimos que lo sigas usando, Señor, que le sigas dando protección y, pues, Padre, que les sigas guiando a cada uno de ellos, Señor. También, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu vida en nuestras vidas diarias, Señor. Y pues, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues el que suple, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho, Señor.
Todo te lo ponemos en tus manos, que sea tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Y pues, Padre, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder de familia, de iglesia espiritual, cada líder de gobierno, Señor. Todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor, que tú los protejas, Señor, y que los sigas guiando, Señor. Tú conoces los corazones y los pensamientos y las situaciones de cada uno, Señor. Y pues, Padre, no falta más que ponértelo todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo, Señor. Volvemos a poner esta predicación en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia en las Américas, que no es mucha diferencia de la presentación que se nos hace en la Biblia en las Américas. Es exactamente lo mismo. Y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Fíjese bien, él te herirá en la cabeza y tú le dirás en las entrañas. Bien, podemos preguntarnos, gracias, ¿qué tiene que ver este versículo con el nacimiento del Señor Jesucristo? Es una forma de ver que desde el principio fue prometido por el Padre la simiente. ¿Cuál simiente? La simiente que viene de dónde? Del Padre. Por eso dice, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. ¿A quién le dijo? A Satanás. El Señor nos reprenda. Sabemos que es precisamente un juicio que es inducido directamente. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente era un animalito muy bello. Dice el 14, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vida tendrás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué? Bueno, es una forma de decir, ¿desde cuándo está en la profecía de nuestro Señor Jesucristo anunciada en la Biblia? Nosotros podemos ver en Deuteronomios, ¿qué dijimos? Deuteronomios 18, 18 y 19, si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Bien. ¿Qué es lo que nos estamos viendo? La promesa de Dios de enviar a uno, no a muchos. Vimos una simiente. ¿Por qué la simiente? Bien. El enemigo, no sabemos, perdón, no tenemos el dato preciso cuando fue lanzado a la tierra. Pero sabemos que cuando estaba Adán y Eva, ya estaba él aquí. Usó a la víbora, ¿por qué? Porque era hermosa, más que todos los demás animales. Era un ser hermoso. Hay muchas teorías, hay mucho que se habla, pero no debemos de poner cosas que no están en la Biblia, sino buscar la guianza de Dios para saber explicar a quién, a cada persona que se interese realmente desde cuándo está prometido el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Cuando la palabra de Dios dice, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, ¿de quién habla? De la víbora. Que muchos dicen no eran reptilianos a raíz de la víbora, que han sacado teorías, que han difamado la fe, que han dicho y hablado, pero la verdad es que Jesús vino al mundo, Jesús nació en el mundo, con un propósito que el Padre lo había enviado. Y se habla de él desde antes, ahí en Isaías 9, 6 y 7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, que enviará a su Hijo para poner sobre él que todo,
Y vemos que en el tiempo de Dios, ahí en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? El grande amor de Dios mostrado. Adelante. Dice la palabra de Dios, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, gracias. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para que él viniera a cumplir. Dijo, no vine a quitar, no recuerdo el versículo. No vine a abrogar, vine a cumplir la ley. Hay un versículo que nos habla de esto. Si lo puedes hallar, qué bueno, y si no, pues está bien. Es algo que debemos tener constantemente, que el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo de nosotros. Para nosotros el tiempo cuenta. Nosotros estamos sometidos abajo del tiempo, pero el tiempo está sometido debajo del control de Dios. Adelante. Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, amiga, para que todo aquel que en él cree, que nos ama de tal manera, que amó al mundo, que envió a su Hijo para que naciera de mujer, lo prometió desde antes, que él iba a herir ¿en dónde? En el calcañar. Pero el Señor iba a herir ¿en dónde? En la cabeza. Hizo división de la simiente de la serpiente, porque hay muchas simientes de serpiente, aunque usted no lo crea. Claro que no son reptilianos y que no andan como lagartos aquí y allá. Tienen su modo de verse y de entenderse bíblicamente. De ninguna manera Dios va a permitir que vengan otros seres que no sean seres humanos, porque hasta Él mismo, fíjese bien, porque dijo el Señor, mi Padre y yo una cosa somos, y Él mismo tomó forma humana para darle la bendición a la humanidad, ¿verdad? Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Mostrando su amor, haciendo que la simiente que prometió en una mujer humana, para que naciera un ser humano, para que pudiera venir y presentar ese cuerpo en sacrificio para redención del pecado del ser humano. Porque, ¿qué dice Juan 3:16? Perdón, Romanos 3, ¿qué es? 3:23 o 3:6, no me acuerdo. 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 3:26. Romanos 6:20-23 dice la palabra de Dios, porque cuando fuisteis siervos del pecado erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenéis de que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso vivimos en Gálatas 4:4, siguiendo la secuencia de los versículos. Nos ha venido el tiempo del cumplimiento, el tiempo el cumplimiento, el tiempo de Dios envió a su Hijo hecho de mujer, ¿verdad? Entonces vemos entonces que Dios prometió y cumplió. Hizo hecho súbito a la ley, y en Lucas 2:27 vemos cómo es sometido pues el Señor a los 8 días es presentado, ¿verdad? Lucas 2:27 dice la palabra de Dios, y vino por espíritu al templo, y cuando trajeron al niño Jesús sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Para hacer con él como costumbre de la ley. Bien. Es algo que debemos entender. Muchas veces pensamos que el pastor está excediéndose en la enseñanza o simplemente está, ¿cómo se dice? Acomodando los versículos a manera de que se oiga lo que uno quiere decir, pero realmente los versículos que están ahí son precisamente derivados de la enseñanza. Nos pueden decir que somos, ¿cómo dicen? Somos fanáticos, somos religiosos. Pues la verdad que cuando se nos acusa de fanáticos o religiosos es porque quieren que se entienda como la otra persona quiere que entendamos, porque es un fanático de sí mismo.
¿verdad? Es religioso en sí mismo, en su persona. Es que yo sé más que todos y todos tienen que saber. No, ¿qué dice la Biblia? Que fue puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María, para que cumplido el tiempo, viniera a nacer en este mundo, para que cumpliera aquello y se fue sometido a la ley, nació bajo la ley para que y vemos que comienza a cumplirla y sabemos que es bautizado ya cuando es grande, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué tuvo que ser humano? Bueno, en Hebreos 2:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. El Señor nos reprende. ¿Eso es saber a quién? Al diablo. Así que por cuanto los hijos, toda la humanidad, participaron de carne y sangre, un cuerpo humano, él también participó de lo mismo. Se le dio un cuerpo humano para que viniera a presentarlo en sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, a que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y quién fue el que se metió ahí en medio, que engañó a Eva? Y luego fue con Adán. ¿Y qué dijo el Señor cuando maldijo a la víbora? Maldita serás. Y pondré enemistad entre tu simiente y tu simiente. ¿De quién? De la mujer. ¿Es muy importante la mujer? Sí. Nomás que el diablo sabe cómo trabajar para engañar y hacer que haya en la humanidad esos encuentros, para dividir, porque es muy estratega, es muy inteligente. Los ángeles caídos que el Señor nos reprende en este mundo son más inteligentes que los seres humanos. Y vemos y somos engañados y ahí vamos. Es que tenemos que ser libres, es que el Dios que nos impuso, el Dios que nos vendieron, yo no le estoy vendiendo nada. Yo le estoy diciendo que la palabra de Dios es verdadera y que la promesa de Dios, cada Navidad que celebramos el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo, mostrándonos su amor, que es verdaderamente amplio el entendimiento, que Dios nos ama de tal manera. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por eso dice en 1 Juan 4:9, el 9 y el 10. Dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que vivamos por él, él envió a su Hijo en Romanos, perdón, Efesios 2:1. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para que nos diera vida. No que estuviéramos muertos físicamente, está hablando espiritualmente. Ahora sí que podemos decir que eran los zombies espirituales, para que nos entendamos mejor. Vivos, pero muertos espiritualmente. Vivos físicamente, y Dios vino a dar que vida, y vida espiritual, y vida eterna a todo aquel que me cree, a todo aquel que se acerca, que quiero saber, que quiero conocer. Es que dicen, no me interesa lo que digan los demás, ¿qué dice la Biblia? En mi vida ha estado bien presente mi Señor y mi Salvador, en muchas maneras. Si no creyera y no supiera y no hubiera visto en mi vida cosas grandes y maravillosas que ha hecho conmigo, no lo creyera. Y si no lo creyera, no estuviera aquí perdiendo el tiempo. Cristo vino con una misión y lo celebramos, pero ¿lo entendemos? ¿O pensamos que nos quieren picar los ojos y sacarnos el dinero como se piensa? Y no digo que no, porque no es la única religión, los cristianos. Todas las iglesias quieren dinero. Se hacen propaganda, es que aquí nomás nosotros, es que aquí nomás, no, ¿qué dice la Biblia? Aquí nomás Cristo, aquí nomás el Hijo de Dios, aquí nomás el Padre, el Espíritu Santo. ¿Lo quieres? Hay un camino para obtenerlo, pero depende de ti. Si tú quieres escuchar al mundo que te dice, no es cierto, son mentiras, era un gemelo, tenía un gemelo, María tenía un primo y lo embarazó, porque es lo que dicen, es que Jesús tuvo a morir
¿cómo se llamaba? María Magdalena. Es que Juan era el hijo, sí, pero a lo mejor eran cada aberración, cada tontera que se dice, nada más para difamar a Dios. ¿No se dan cuenta que están condenando su alma? ¿No se dan cuenta el camino que llevan? Solamente en Cristo y solamente en Él está la salvación del ser humano. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice la palabra de Dios, y ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres o a los seres humanos en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús. Por eso dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que si yo hago, es que nada. Los demonios trabajan 24, ahora sí. ¿Cuántos meses tiene el año? 12/24. Día a día, minuto a minuto, están buscando cómo engañarte. Es que me hablan, es que los veo, es que los sueño. Estás buscando aquí abajo donde no debes, busca arriba, donde está la vida eterna, donde está el camino para arriba. Ah, ya leímos Efesios 2:1, ¿verdad? ¿No? Si me lo lees, yo quiero, no me acuerdo. A ver. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Que ahora oran que los hijos de desobediencia. Es que no es cierto. Dice Romanos 6:20, porque cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No tenías ningún compromiso con Dios. Cuando no quieres entender, no quieres obedecer lo que la palabra de Dios dice porque eres libre, déjame decirte que eres el más ciego de los ciegos y el esclavo más esclavo de los esclavos. Porque estás atado a las cosas del mundo. Tú sientes lo terrenal, buscas lo terrenal, quieres riquezas, quieres fama, quieres que tu libro se venda, quieres que tu video se vea, que tenga miles de vistas. No, pero no las vista arriba, donde está Cristo sentado, es lo que el consejo de la palabra de Dios. Porque vimos que dice en Gálatas 4:4 que venido ¿el tiempo de quién? No es el tiempo del ser humano, es el tiempo de Dios. Envió a quién? A su Hijo. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Gálatas 4:4. Y vemos ahí en Lucas, vimos que 2:27 que vino y cumplió con parte de la ley para presentarlo. Hebreos 2:14 nos afirma, ¿y por qué lo estoy repitiendo? Para que se entienda. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. No es la santa muerte, es la muerte. Esto es al diablo. Y si vemos ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, me encanta esa lectura porque nos habla bien claro. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Y toda lengua, ¿por qué? Porque lo hizo semejante. Participó, dice, por cuanto los hijos participaron, Hebreos 2:14, de carne y sangre, de un cuerpo. Él también, ¿verdad? Él también que participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Este es al diablo.
Por eso vemos ahí en Hebreos 10:5, que nos presenta, que nos dice, que nos enseña, que nos comunica. Dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Me apropiaste cuerpo humano, gracias. Creo que tenemos que entender que tuvo que venir un humano para dar salvación a los humanos. Lo entendemos. ¿Qué festejamos? Los regalos, repito, los tamales, todo aquello que se hace para la cena, o festejamos realmente a nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos festejarlo cada día en nuestro corazón, darle la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él se expuso. Podemos verlo muy, sin embargo, sí sufrió en la cruz, sí murió en la cruz. Pero ¿lo entiendes por qué? ¿Para qué? Sin pecado Él no pecó, no mintió, no maldijo. Diga lo que diga el ser humano, no podemos culpar a Dios de lo que el ser humano dice o hace. Dios nos dice, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? El ser humano que no conoce su historia no conoce nada. Está cayendo en la misma ceguedad. Dice un dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos montamos en una necedad, en una soberbia que no, es que nosotros, no, y te vas a morir. ¿Entiende eso? Digo, razonémoslo. Ayer estábamos más jóvenes, ahora ya estamos más viejos y mañana vamos a estar más viejos. Y un día, como dice Hebreos 9:27, está establecido por quién, por Dios, que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. Y lo dice la Biblia bien amplio, tanto la Biblia que usan otras religiones como la que tenemos nos enseña lo mismo, que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Y después al juicio final, al tribunal de Cristo si eres cristiano, a recompensa, al juicio del trono blanco para condenación, que es la segunda muerte. ¿Por qué? Pues que no me explicó nadie, no quieres entender, o no queremos entender, porque no nos conviene. Estamos tan ensimismados en lo material que lo espiritual lo dejamos en un lado, cuando lo espiritual es eterno. Por eso dice, es vida eterna. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Subió a la cruz por gusto. Nació porque quiso Dios que naciera nada más. No, es un propósito y cada ser humano tenemos un propósito el haber nacido. ¿Has entendido el tuyo? ¿O estás haciendo lo que tú quieres en buscar la guianza de vida? No necesitas ser un fanático, no necesitas ser un religioso, necesitas ser un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo nato, limpio, puro, declarado. Delante de todos soy seguidor de Cristo. Eso es lo que quiere decir cristianos. Cuando hacemos a Cristo a un lado, eso de cristianos no tiene nada que ver con el que hace tal cosa. Fíjese allá en Juan 8:44, ¿qué es lo que nos dice? Hablando de esto precisamente. ¿Y por qué tengo? No es que sea exagerado, es que simple y sencillamente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso, gracias, no, porque es mentiroso y padre de mentiras. Hay seguidores, mis respetos. Cada quien puede hacer lo que quiera, puede creer lo que quiera, puede decir lo que quiera. Pero si es lo que me dice la Biblia y yo soy cristiano, yo voy a seguir a Cristo. ¿Qué es lo que hacen los hijos del diablo? Son mentirosos y porque tienen un padre de mentira. El engaño está ahí, es que tú lees la mente, es que tú ves visiones. No lo dudo. Tienen poder arriba del ser humano, bien cebados. Sí, yo tengo poder, yo veo yo, hago yo, es Dios el que hace. Pero si quieres la salvación de tu alma, si te interesa tu alma,
que es la que tiene vida eterna. Este cuerpo aquí se queda. Lo demás va a donde te toca, donde lo hayas mandado tu alma. Ahí va a ir, no donde Dios quiere. Dios quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo. Pero lo aceptamos o nomás celebramos Navidad por celebrar. ¿Qué dice ahí en Jeremías 6:16? Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dijeron, no andaremos. ¿Quién dijo? Era Jeremías, el profeta. Sí, dice, así dijo Jehová. No está diciendo, así digo yo. Así dice Jehová, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Es que lo antiguo ya pasó de moda. Estamos en un primer mundo, ¿sí? Y vives como troglodita. Según estamos gozando riquezas y todo eso porque no es lo que queremos. Pero realmente, ¿qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá porque añadidura. No recuerdo un tercer versículo, pero está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si no lo dejamos como cita, si no lo tienes. Mateo 6:33. Lémelo de la Biblia. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 16:26. Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto dará el ser humano por su alma? ¿Cómo pagará por su alma? Es algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué estamos hablando? De la salvación de tu alma y de la mía de todo ser humano. Si quieres. Ahora, es que son legalistas, es que son... No, no, no. Se te predica la palabra de Dios. La quieres que, bueno, déjame decirte que mis predicaciones pocos se ven. Pero no me interesa porque no me interesa que me vean a mí, ni que me oigan a mí, sino que entiendan qué dice la palabra de Dios. ¿Cuánto pagará el hombre por su alma? ¿Con qué pagará? Por eso, en estos tiempos es terrible. ¿Por qué? Porque lo que antes era malo, ahora es bueno. ¿Y qué dice Isaías 5:20 al 21? Dice la palabra de Dios, hay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gracias, mía. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Me agrado yo mismo. A mí no me interesa lo que digan esos santurrones, esos religiosos, esos fanáticos, pero la palabra de Dios te está diciendo que estás condenando tu alma, la más importante del ser humano, que Dios puso ahí porque es Dios creador de todo. Aunque no lo quieramos reconocer, aunque duele y pese, aún aquellos que se dicen sabios según sus propios ojos van a dar cuentas al Creador, porque no se hicieron solos. Dios creó al ser humano, precisamente al varón con sus propias manos, a Adán y a Eva, y después sometió a la humanidad a la multiplicación, con un propósito para que el ser humano haga según la voluntad de Dios. Pero vimos ahí en lo que dice la palabra de Dios acerca en Génesis 3:15, que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, la simiente de él y la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque realmente sí hay. Pues no, repito, no que sean así, no. En su corazón tienen ese corazón de reptil, que están ahí anonadados con las bellezas del mundo, que eres hermoso. ¿Se acuerdan si nosotros leemos y buscamos cómo fue hecho Satanás en Jeremías? No me acuerdo si Jeremías 28, cómo fue creado, bello, hermoso, perfecto, sabio. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos reprenda, pero es tremendamente inteligente,
Estratega si lo tienes, si no está bien, ¿no? Sí. Me parece, no me acuerdo exactamente dónde está, porque no era precisamente la predicación, pero sí tiene que ver. Fue creado, bueno, está bien. Allí en Isaías, también en Isaías 14, también nos habla de cómo fue creado el enemigo. ¿Que lo hizo malo Dios? No, no lo hizo malo. En su corazón hubo. ¿En dónde? En su corazón. ¿Por qué? Porque se le dio tomar decisiones libremente. Dios no se impone. Si lo tienes o no lo hayas. Isaías 13. 14. En Isaías 14 del 3 hasta el 23 habla de Lucifer será destruido. No, en la creación está, me parece que en Ezequiel, no me acuerdo. Fue creado perfecto, bello, bueno. Era un arcángel que guardaba, que estaba en el reino celestial. ¿Dónde empezó el pecado? Dentro de él. Era este arcángel que fue lanzado, pero que le limitó poder, sí le limitó poder, pero eso no quiere decir que no tiene poder. No tiene entrada al reino celestial, no la tiene, pero hace ver en el cielo lo que le da su gana. Puede ir desde aquí hasta el tercer cielo, pero no entrar al tercer cielo. Puede viajar todo el universo, pero no puede entrar al tercer reino celestial. Por eso es que vemos esto, vemos lo otro. ¿Por qué? Porque tiene poder, es muy sabio, muy inteligente, que ahora le llaman ¿qué? Tecnología. Es que esa tecnología no la conocemos. Es que realmente después traeré una enseñanza de eso, pero ahorita lo importante es saber por qué está el Señor Jesucristo anunciado desde la antigüedad, cuál es el propósito. Ya vino, ya nació, ya creció, ya fue crucificado, ya resucitó, ya ascendió y está a la diestra de Dios sentado. ¿Qué está haciendo a la diestra de Dios sentado? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿no? Dice, primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos a Padre Jesucristo el justo. Tenemos la bendición de que ¿a quién tenemos? A Jesucristo el justo como abogado. Cuando el acusador dice, mira, ya ves tus hijos, mira cómo el Señor dice, mira, yo ya pagué por eso. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a buscar la luz. Si no, vamos a andar buscando en lo oscuro. Y cuando hacemos buscar en la oscuridad, aquí abajo, ¿en qué nos convertimos? Hechos 13:10. Dice la palabra de Dios, dijo, oh, llenó de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. No cesará quien la simiente del amigo. Esta iglesia está constantemente, por eso nos dice en Juan 3:8, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Primero de Juan 3:8, perdón. Te dije Juan, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Dice, 1 Juan 3:8, dice la palabra de Dios, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, gracias. El que practica, o como dice tu Biblia, la Biblia ahí como el que practica, o el que hace. El que hace pecado. El que hace o el que practica. ¿Verdad? El que hace o el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros tomamos una decisión, ¿a quién le estamos sirviendo? No que el creyente no peca, no que los que leemos la Biblia no pecamos, somos seres humanos. Y mientras estemos en este cuerpo, por eso abogado tenemos, para con el Padre Jesucristo el justo. Pero ¿qué necesitamos hacer como cristianos?
reconocer que pecamos y declarárselo al Señor. Pequé de boca, pequé de vista, de pensamiento, de acción. Hice algo malo, no debí, me arrepiento de todo corazón. Digo al Señor, eso es para el cristiano. Y para el que se acostumbra a vivir pecando, es la diferencia de ser cristiano, porque sí pecamos, pero ya no vivimos en el pecado. El que no es creyente vive constantemente en el pecado, criticando y hablando de los demás, difamando a la Biblia, difamando al Señor, difamando a Dios y difamando a los creyentes. Esos fanáticos, esos religiosos, ni somos fanáticos ni religiosos, somos cristianos verdaderos y no predicamos a gusto de nadie. ¿Lo quieres? Bien. No, es tu derecho. Y dice Mateo 1, 22, 23. Dice la palabra de Dios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Gracias, mija. Que declaró con nosotros viva. Bien. Jesucristo. Emmanuel bíblico. Porque Dios ya nos avisó. Dios nos dice, mira, si tú sigues pecando, te acostumbras tanto que después para ti es normal. Aunque esté mal, comienza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y lo dulce lo amargo dulce. Creo que tenemos que hacer, buscar lo que antiguamente se enseña. Es que lo antiguo se dice y se repite. El país, el ser humano que no conoce su historia, está expuesto a repetirla. En estos tiempos es que, no digo que no, todo ser humano nos equivocamos. Antiguamente los viejos, que es que los jóvenes. Ahora los jóvenes que los viejos. Antes los papás, ahora los hijos. Es que no saben nada los viejos, es que para nada nos sirven. Cuando la palabra de Dios te dice, ¿sabes qué? Pregunta por la senda antigua. ¿Por qué? Porque es necesario que regrese para atrás y vea qué es lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Y que cuando nosotros oímos al Señor, le hacemos caso, lo entendemos, lo comprendemos, porque no es tentar emociones ni sentimientos, sino conocimiento. ¿Qué dice Romanos 16:20? Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Qué tremendo, ¿no? Espérame. ¿Qué es lo que debemos entender? Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás, que el Señor nos reprenda, debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero para obtener esto necesitamos creer que aquel que vino a vencer a todos en la cruz. El enemigo ya está vencido. La victoria la tenemos en Cristo. Acá allí en Mateo 4:10, ¿qué dice? Hablando de la derrota de Satanás. Derrota de Satanás, para que se entienda más claro. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Gracias. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego vemos que dice acá en Romanos 16:20, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando el enemigo viene y te ataca y sabes que la palabra de Dios está contigo, ahí en Santiago dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. No que lo enfrentemos, sino que dejemos que nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, venga y le haga frente. Dice ahí en el Salmo 51:11, me parece. ¿Qué hace Dios cuando somos atacados? ¿A sus ángeles enviará? Es 11, 91:11. Dije 51, ¿verdad? Perdón, me equivoco. Soy un ser humano con muchas equivocaciones. Si me buscan fallas, me van a hallar un montón. Más en estas condiciones, ¿verdad? Salmos 91:11 dice la palabra de Dios,
pues que a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. Síguele. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Amén, gracias. ¿Qué es lo que entendemos? Tenemos la victoria en la mano. ¿Pero qué necesitamos? Al Señor Jesucristo se le conoce como alimento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios encarnada. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Y luego dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:4. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:51. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Gracias. Tenemos todo en la enseñanza, en la palabra de Dios. Si usted gusta y quiere, anote en alguna parte y rectifique y ponga y lea Juan, lea Filipenses, lea Levíticos, y esa combinación le va a dar más entendimiento de la palabra de Dios. No que sean los únicos libros, para ir entendiendo, para ir comprendiendo el amor de Dios que nos lo mandó en forma humana para que prender ese cuerpo en sacrificio agradable a Dios, para poder tener la esperanza de la vida eterna. Si usted quiere, ahí está. Si usted quiere este pan de vida, ahí está. ¿No lo quiere? No solo de pan vive el ser humano, tiene toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay simiente de la mujer, una simiente de la mujer y la simiente del reptil, la víbora. ¿En qué lado está? Pues eso depende de ti, no de mí. ¿Quieres? Aquí está. No predico como a modo de nadie, no te estoy pidiendo nada, no te estoy vendiendo nada para que no digas, es que lo que nos venden, no estoy vendiendo nada, te estoy compartiendo la palabra de Dios. Es mi deber predicarte, porque fui llamado a predicar la palabra de Dios, no a venderla. Que el Señor les bendiga. Permítame orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias, que este día sea un día de felicidad, de alegría y de gozo, entendiendo que el cumpleaños es el Señor, no el hombre de rojo, no el arbolito, el pino, no los adornos, ni los regalos, ni la cena, de todo eso se hace, sí, teniendo en cuenta que es para la honra y gloria tuya, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.